Y dijo Dios: hagamos un hombre con nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Bereshit, Génesis, capítulo 1, versículo 26. En hebreo, Vayomer Elohim, Naaseh Adam, Betzalmeinu, Kitmuteinu. En el capítulo anterior de esta serie de estudio del libro de Bereshit, intenté explicar por qué el texto utiliza un plural en lugar de un singular cuando habla de la creación del mundo. Esto es algo que es muy llamativo porque a lo largo de todo el Tanaj, el texto tiene un interés muy grande en dejarnos claro que Dios es el único soberano del mundo y es el único creador del universo, pero en cambio cuando crea al hombre utiliza un término en plural. Y una de las propuestas que traje que ofrece la tradición judía es que Dios le habla a la tierra. Dios junto con la tierra crean al hombre y es por eso que el texto utiliza ese plural. Y en ese vídeo hubo mucha gente que con razón me hicieron la siguiente pregunta y es: ¿qué significa imagen y semejanza de Dios? Porque aclaramos el término en plural, hagamos, naase, pero todavía no está claro qué significa que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Mucha gente me hizo esta pregunta. Es una pregunta muy pertinente, primero porque es muy interesante y segundo porque específicamente es una pregunta relacionada con este versículo y por tanto este vídeo es un vídeo que intenta responder esa pregunta. Voy a ofrecer una propuesta apoyándome en un filósofo judío medieval llamado Maimónides, que es uno de los filósofos judíos más importantes de la historia y creo que el más importante, por supuesto, de la Edad Media, que interpreta un poco qué significa esa imagen de Dios, esa imagen y semejanza de Dios, en hebreo, Tselem Elohim. Maimónides, como digo, es un filósofo judío medieval que una de las cosas que hace es intentar conciliar el judaísmo con el aristotelismo. Es por eso que en muchos ámbitos se ha llegado a mencionar a Maimónides como el Aristóteles judío. ¿Qué es lo que hace Maimónides principalmente? Maimónides es un filósofo aristotélico, pero hay ciertas contradicciones a priori entre el aristotelismo y el judaísmo. Y por tanto lo que hace Maimónides, entre otras muchas cosas, es ofrecer interpretaciones filosóficas para poder conciliar judaísmo y aristotelismo. Y es por eso que Maimónides escribe una obra llamada Moré Nebuchim, en hebreo, que se traduce como la guía de los perplejos. Tengo aquí una copia en castellano de la guía de los perplejos que nos va a servir para poder empezar a entender cómo interpreta Maimónides el término en hebreo Tselem Elohim, es decir, imagen de Dios, que nos va a ayudar a poder esclarecer este versículo de Bereshit, capítulo 1, versículo 26. Pero antes, me gustaría explicar un poco en qué consiste la filosofía aristotélica. Obviamente no vamos a hablar de todo lo que abarca Aristóteles en su filosofía, pero sí un concepto que es imprescindible entender para poder entender el proceso que hace Maimónides para poder interpretar la imagen de Dios. Y es así. Aristóteles creía que todas las cosas que hay en el mundo tienen una esencia. La esencia que tienen las cosas son la característica que hace que esas cosas sean lo que son y no otra cosa. Y hay un ejemplo que ponen todos los profesores de filosofía del mundo y es el ejemplo de la silla. Si yo tengo una silla de color verde o una silla de color azul, el color no influye en la esencia de la silla porque el color es una característica circunstancial, es un accidente agregado a la esencia de la silla. Si yo a la silla le pongo 4 patas, 5 patas, 6 o 20 patas, da igual. La silla va a seguir siendo una silla, lo que significa que la cantidad de patas no son la esencia de la silla. Si yo a la silla le pongo ruedas, la silla va a seguir siendo silla. Por tanto, que la silla sea estática o que la silla se pueda mover, no es la esencia de la silla. Si yo a la silla le pongo 20 kilos de peso o 100 kilos de peso, si la hago de madera o la hago de hierro o la hago de plástico, da lo mismo. La silla va a seguir siendo una silla. Todas estas características son los accidentes de la silla, son las características circunstanciales agregadas que tiene la silla, pero no son su esencia. ¿Cuándo la silla va a perder su esencia? Probablemente cuando ya no podamos sentarnos en ella. Cuando ya transformemos la silla en algo en lo que no nos podemos sentar,
probablemente eso que antes era una silla va a dejar de ser silla. Por tanto, entendemos que la esencia de una silla es que la gente se siente en ella. Y así, mediante el ejemplo de la silla, podemos entender que todas las cosas que hay en el mundo, tanto las cosas como los seres vivos, tienen una esencia. Maimónides es aristotélico y por tanto él está convencido de que en efecto todas las cosas tienen una esencia. Y según Maimónides, esencia en hebreo se dice tselem. Y es ese el término, precisamente ese, que utiliza el texto bíblico en Bereshit 1:26 para hablar de la imagen de Dios. Cuando el texto traducido dice imagen de Dios, el original dice Tselem Elohim. Y para eso quiero leerles lo que Maimónides escribe en el primer capítulo de la Guía de los Perplejos. Es interesante ver cómo el primer capítulo Maimónides lo dedica precisamente a hablar de Tselem Elohim, de la imagen de Dios, en claro diálogo con el primer capítulo de la Torá. Y dice así: en cuanto a Tselem, está explicando qué significa la palabra, se aplica a la forma natural, es decir, a la esencia constitutiva de una cosa, lo que ella es en sí, y compone su realidad en cuanto tal ente determinado. Aquí vemos claramente, como para Maimónides, lo que para Aristóteles es la esencia, en el judaísmo se llama Tselem. Significa esto que no solo el hombre tiene Tselem, no solo el hombre tiene imagen, no solo el hombre tiene esencia. Todas las cosas tienen Tselem, todas las cosas tienen esencia. Pero la característica específica de la esencia del hombre es que es Tselem Elohim. Es una esencia divina. Lo que hace que el hombre sea hombre y no otra cosa es precisamente su parte divina. Significa que para poder conectarse con la divinidad, lo que tiene que hacer el hombre es conectarse con su humanidad. Porque el hombre es hombre precisamente debido a la parte divina que hay en él, y no por otra cosa, porque esa es su esencia. Si la esencia del hombre es divina, cuanto más hombre es un hombre, es decir, cuanto más conectado está un hombre con su humanidad, más conectado está con su divinidad. Y cuanto menos conectado está el hombre con su humanidad, menos conectado está el hombre con su divinidad. Este principio en el judaísmo es muy interesante porque es distinto a lo que proponen otras culturas occidentales. Hay culturas occidentales que proponen que para conectarse con la divinidad hay que cancelar la humanidad, hay que rechazar al hombre, hay que minimizar al hombre, hay que crucificar al hombre. Esto es radicalmente opuesto a lo que propone Maimónides en su interpretación de lo que significa Tselem Elohim, la imagen de Dios, en la Guía de los Perplejos. O sea, que según Maimónides, si la característica que tiene el ser humano, que lo hace ser humano, que es su esencia, es divina, queda claro por qué alejarse de la humanidad significa también, en consecuencia, alejarse de la divinidad. No hay que rechazar al hombre para ser divino, hay que aceptar al hombre y aceptar la humanidad con todo lo que ello conlleva para ser divino. ¿Y a qué se refiere exactamente Maimónides cuando habla de la imagen de Dios? ¿Cómo se manifiesta en el día a día esa esencia del hombre? Para Maimónides es el intelecto. Para Maimónides es el pensamiento racional. Y dice así: en cuanto a Tselem, se aplica a la forma natural, y en el hombre es la razón de donde procede su capacidad intelectiva, es decir, su capacidad de razonamiento. El hecho de que el hombre pueda razonar, pueda comprender, pueda llegar a las conclusiones de las cosas mediante el uso del intelecto, es la prueba de que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Esa es su esencia. Esa es su esencia y está en concordancia absoluta con lo que nos dice también Rashi. Rashi, famoso intérprete de la Torá que hemos también estado utilizando en vídeos anteriores, cuando interpreta lo que significa que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, dice leavin u leaskil, que significa, es decir, para comprender y esclarecerse. Vemos claramente que, según ya varios intérpretes del judaísmo, un rabino clásico llamado Rashi, un filósofo judío llamado Maimónides, la capacidad que tiene el hombre de poder comprender,
de poder razonar, esa es la esencia divina. Y esto es también radicalmente opuesto a lo que proponen otras culturas occidentales. Por ejemplo, Tertuliano, que es uno de los padres de la Iglesia, tiene una frase famosa que dice credo quia absurdum, es decir, creo porque es absurdo. Significa que cuanto más absurdo sea algo, más tengo que creer en él. Acabamos de entender que según Maimónides, esto no es así. Porque si la esencia que tiene el hombre es precisamente su capacidad de comprender y esclarecerse, es su capacidad de razonar, todas las cosas pueden ser comprendidas. Yo no puedo creer en algo porque es absurdo, sino que puedo creer y debo creer en algo porque lo comprendo. Vemos aquí una contradicción radical entre el judaísmo y el cristianismo. En el judaísmo, por lo menos en el judaísmo que interpreta Maimónides, que es un filósofo racional, y vimos que Rashi también está de acuerdo con él, todas las cosas se pueden comprender. Y cuanto más las comprendo, más creo en ellas. A diferencia del cristianismo, en este caso a través de Tertuliano, que es uno de los padres de la Iglesia, en donde cuanto más absurdo sea algo, más tengo que creer en él. Esa es la esencia del hombre. Eso es lo que significa, según Maimónides, que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Eso es lo que hace que el hombre sea hombre y no otra cosa. Su capacidad de comprender, su capacidad de utilizar el intelecto. Todo tiene tselem, tanto las cosas como los seres vivientes. Pero el hombre es el único ser de toda la creación que fue creado a imagen y semejanza de Dios. La esencia del hombre es divina y esa esencia está caracterizada, según Maimónides, por su capacidad de razonar y por su capacidad de utilizar el intelecto. Es ahí donde se manifiesta esa imagen y semejanza de Dios, en la capacidad que tiene el hombre para pensar y para razonar.